Audiencia, buenas noches, sean bienvenidos, bienvenidas y gracias por acompañarme a un nuevo episodio de Archivos Perdidos. Esta ocasión voy a contarles algunas historias de miedo, relatos que han ocurrido en funerales y sucesos extraños y escalofriantes vividos por conductores de carrozas fúnebres. Así que prepárense porque esta noche te prometo que no querrás dormir. Mi nombre es Santiago. Comencemos. Este relato nos remonta por los años 2000. Yo todavía no nacía, pero se cuenta que fue en esa época cuando mi abuela falleció. Fue un golpe muy duro para toda la familia, pues mi abuelita era muy querida porque siempre era muy amable. Sin embargo, ninguno de sus 6 hijos tenía alguna foto de ella, y no querían despedirse sin tener un recuerdo de ella. Daba igual la situación para ellos. Tomaron una fotografía con una cámara de ese entonces, pues aún no había teléfonos con cámaras incluidas, o si las había ellos no tenían. La primera fotografía que tomaron fue la carita de mi abuela en el féretro, y la segunda fue a petición de mi tío Rey. La foto fue tomada con el ataúd en medio, y atrás 3 de sus hijos. Poco después de eso la velaron y la enterraron en el cementerio más cercano. En ese entonces, para ver las fotografías, los rollos de las cámaras tenían que ser revelados. Así que mi mamá fue al mercado más cercano de la zona a revelarlas. Tardaron 3 días en entregar las 2 fotos. Y cuando lo hicieron, en una de ellas lograron ver algo muy extraño. La segunda foto que tomaron, la del ataúd y sus 3 hijos, era diferente. Pues atrás de ellos, justo en medio, se podía ver la silueta transparente de la abuela. Los hermanos asumieron que era un error de la cámara nada más y que al ser el reciente fallecimiento de su mamá, el cerebro los hacía imaginar cosas diferentes, cosas que no existían, figuras nada más. Pero mi mamá y la demás familia vio la foto y juraban que ahí detrás de ellos estaba la abuela, su mamá. Pasaron los días completamente normales, pero todo cambió cuando uno de mis tíos comenzó a soñar a la abuela, pero decía que la veía como cuando se le subía el muerto. Así estuvo soñando con ella por un mes entero, hasta que una noche desapareció. Días después lo encontraron en una barranca hasta el fondo. La muerte de mi tío había sido por causas del corazón. Un infarto acabó con él. Se hizo el velorio y después el entierro. La familia lamentaba aquella pérdida. Pero no pasó ni una semana cuando otro de mis tíos que aparecía en la foto comenzó a soñar a la abuela, a su mamá. Y otra vez no era un simple sueño. Siempre la veía cuando se le subía el muerto. Pero él nos dio más detalles. Comentaba que se veía enojada, con la cara muy arrugada por la furia. Así estuvo soñando con ella por varias semanas hasta que, una ocasión, una noche, él falleció de un ataque al corazón. Nuevamente se hizo el velorio y la sepultura. La familia estaba tan confundida que llegaron a pensar que había caído una maldición. Pues poco después de la muerte de ese hermano, mi tío Rey también comenzó a soñar con la abuela. Relataba a mi mamá que se le notaba el miedo cuando hablaba de sus sueños, pues al igual que sus hermanos, él la veía cuando se le subía el muerto. Solo que esta vez no estaba sola. Podía verla parada en su habitación justo al frente de la cama, y a los lados de la abuela estaban sus 2 hermanos. La abuela era quien estaba enojada, su semblante así era. Pero a los 2 hermanos se le podían ver serios, como si no tuvieran sentimientos, como si estuvieran huecos por dentro. Semanas después de que aquellos sueños se repitieran cada noche, mi tío Rey falleció. Cuenta su esposa que una madrugada salió al baño y ya no regresó, y al igual que sus hermanos, falleció de un ataque al corazón.
Mientras lo estaban velando, comenzaron a platicar de todo esto la familia, haciendo algunas hipótesis de la maldición que había caído. Al final se dieron cuenta de algunos detalles. También se dieron cuenta de que aquella foto que aparecía la abuela atrás, los hermanos que aparecían ahí, eran los que habían fallecido en menos de 3 meses. La abuela se los llevó. Eso cuentan en mi familia. Y yo tengo la teoría que tal vez pudieron ver a la abuela, y es por eso que les daba un ataque al corazón. Esta fue mi historia. Buenas noches, audiencia. Me presento. Mi nombre es Lino y soy del Estado de México. Esta noche quiero relatar un macabro suceso que me ocurrió en el 2005. En esa época yo era muy borracho. Me encantaba llegar a la cantina todos los sábados después del trabajo y ponerme hasta atrás. Rara vez lo hacía solo. Casi siempre venía conmigo mi compadre Marino. Cabe aclarar que él no trabajaba conmigo. Siempre iba yo a buscarlo a su casa, que de hecho está a unas cuadras atrás de la mía. Pero una de esas raras ocasiones, no me dio tiempo ni de llegar a mi casa, así que saliendo del trabajo me fui directo a la cantina. Comencé con una cerveza, pues no quería emborracharme, porque según yo había jurado un año. Sin embargo no cumplí y ya por ahí de las 11 de la noche ya estaba bien borracho. Bien recuerdo que estaba solito en una mesa tomándome una botella de tequila, y cuando levanté la mirada para servirme más, pude ver al frente de mí, ahí sentado en la mesa, a mi compadre. Cuando lo vi, él se echó a reír y me dijo que yo ya estaba bien borracho. Ah, que mi compadre, otra vez ya estás aquí, me dijo carcajeándose. Yo me eché a reír con él y le dije que no había podido cumplir, pero que mañana ya lo intentaría otra vez. Le invité un trago a mi compadre, pero él no quiso. Esto sí me extrañó mucho y le dije que por qué no quería. Tengo un viaje en unas horas y no quiero quedar mal, me dijo algo serio. También me comentó que me acompañaría tomando. Estuvimos platicando y recordando momentos muy divertidos andando en las fiestas, como aquella vez que nos peleamos 2 contra 2. Nos carcajeábamos, nos reíamos hasta más no poder. Y ya por ahí de las 4 de la mañana mi compadre me dijo que ya era mejor que nos fuéramos. Salí de la cantina casi cayéndome, y ambos de regreso a casa comenzamos a cantar unas canciones de Pedro Infante. Pero a medio camino se me perdió mi compadre. Me di cuenta ya hasta que llegué a la casa. Eran las 4:30 cuando llegué y me tocó una regañiza de mi esposa. Medio enojada me dio de cenar y mientras comía, me dijo que yo ni siquiera tenía decencia de ir a ver a mi compadre. Le dije riéndome que yo ya lo había visto y que estuvo conmigo en la cantina. Le dije también que estaba muy raro porque ni siquiera tomó. Ella me frunció el ceño y me dijo: "No te han dicho, ¿verdad? Tu compadre se murió ayer, en la mañana, y hoy ya lo están velando. Vienes tan borracho que hasta lo confundiste". Le dije a mi mujer que eso no podía ser posible, que yo había platicado con mi compadre esa misma noche, y que hasta estábamos cantando en el camino, que no dijera cosas. Pero me volvió a repetir que él había fallecido un día antes. No le creí y asustado fui a buscarlo hasta su casa. Ahí me encontré a toda la familia reunida, y en medio del patio estaba un ataúd. Al acercarme, estaba Marino, mi compadre. Parecía dormido, pero ya se había ido. Al ver esto, hasta la borrachera se me quitó. No pude resistir y comencé a llorar. Ya cuando las lágrimas se me acabaron, volví a ver de nuevo el ataúd. Y no le dije a la familia, pero en la cantina había visto a mi compadre con la misma ropa elegante que tenía ahí, en su velorio. Desde esa ocasión, ya no he vuelto a tomar. Jamás me había ocurrido algo de índole paranormal,
Pensé que los fantasmas no existían, que simplemente eran cuentos. Y aunque aún no estoy convencido al 100, hubo algo que me hizo pensar que quizá si haya entre nosotros almas en pena. Y fue cuando mi papá murió, justo en pleno velorio me pasó esto. Mientras estaban velando a mi papá en una funeraria, yo decidí quedarme en casa. No quería que mi último recuerdo de él fuera así. Es por eso que no asistí. Pero me quedé llorando en su recámara. Estaba abrazando su almohada y por el llanto me quedé dormido. Sin embargo, el aroma del perfume de mi papá me despertó. La recámara estaba repleta de este aroma y era muy fuerte. Era como si alguien se hubiera echado su perfume. Pensé que alguien había llegado a la casa y me levanté a buscar a mi mamá o a mi hermano. Pero no había llegado nadie. La casa estaba vacía. Estando abajo en la sala me puse a pensar en mi papá. Y mientras lo pensaba, se pudo escuchar en la casa cómo alguien en su recámara estaba caminando. Eran los pasos de él. Esas botas eran inigualables. Era mi papá. Me quedé solo mirando la lámpara moverse por la vibración de aquellos pasos. Poco después desaparecieron. Subí las escaleras con miedo por lo desconocido. Y al estar cerca de la recámara de mis papás, pude escuchar algo que lo caracterizaba. Su silla de mesero en donde pasaba sus tardes y parte de la noche se comenzó a escuchar. Al abrir la puerta lentamente pude ver que aquella silla se estaba moviendo. Era como si alguien estuviera ahí arriba de ella, como si mi papá se estuviera meciendo por última vez. Al ver esto no me dio miedo. Me eché a llorar a la cama nuevamente. La silla pronto se quedó quieta. No había otra explicación. Las ventanas estaban cerradas, no corría aire. Y lo más lógico es lo que decía la gente, que mi papá estaba recogiendo sus pasos. Esa era su silla favorita. ¿Creen que haya sido eso? ¿O ustedes qué opinan? Quiero compartir con ustedes una experiencia que sucedió en el funeral de un amigo. Bueno, quien había muerto era su prima, y lo fui a acompañar al velorio en su casa. En mi familia se dice que no debes velar a los muertos en tu casa, pues puede que él o ella se manifieste ahí. Y de hecho fue lo que sucedió. Llevaban pocas horas velándola. Toda la sala estaba repleta de familiares llorando, gritando y otros platicando. Yo estaba a un lado de su esposo y él estaba cuidando a su hija que había dejado de 4 años, que apenas si podía hablar. Y mientras estábamos rezando, claramente pude escuchar que la niña dijo algo aterrador. Dijo que se quería ir con su mamá, pues ella estaba parada a un lado de la caja. Esto lo repitió en varias ocasiones y decía que su mamá caminaba por toda la casa en ese preciso momento. A mí se me puso la piel de gallina, pues yo sí creo en lo paranormal. Pero muchos otros no tenían cabeza para esas cosas que la niña decía y solamente la ignoraron. Sin embargo, después del funeral, mi amigo me contó algo que le contó el esposo de la prima fallecida. Relataba que una noche después del velorio, mientras el cuerpo estaba aún en la casa, pudo escuchar en la habitación de su hija que su esposa estaba tarareando la canción que siempre le cantaba para que se durmiera. Él fue a checar la habitación, pero estaba vacía. Obvio, nada más estaba su hija durmiendo.
Pensó que tal vez solamente había sido su imaginación, pero a la mañana siguiente la niña le comentó que su mamá había estado ahí cantándole toda la noche. La niña aún no procesaba lo que había sucedido, pero ella aseguraba que su mamá aún estaba con ella en la casa, pues señalaba los rincones en donde la veía. Por varias noches esto sucedió, y aún después del entierro se podía escuchar en la casa. Sus pasos resonaban, las cosas de ella se movían, amanecían los espejos con huellas de ella. En la habitación de su hija era donde más se escuchaba. Era como si ella regresara cada noche a cantarle para que se durmiera, como lo hacía en vida. Dicen que no quería dejar sola a su hija. Es por eso que también en el entierro el ataúd se sentía muy pesado, a pesar de ser una mujer delgada y bajita. Pero esto no fue lo más extraño que sucedió en la casa, pues una persona que aún no sabía que había fallecido llegó a la casa. Cuando tocó salió su esposo. Él le dijo lo sucedido, pero ella no le creyó, pues dijo que ella estaba pegada a la ventana, mirando a la calle, y que de hecho le había saludado agitando su mano. Creía que aún estaba viva, pero lo que vio fue su fantasma. Según mi familia, cuando le conté esto, dijo que era muy malo hacer velorios en la casa, pues ellos se aferran a donde vivieron y no se quieren ir a veces. Que tengan una excelente noche, audiencia. Me llamo Andrea y mi historia es muy corta. Verán, cuando mi marido falleció, en el funeral cerca de su caja le hablé. Le dije que la casa aún era suya, al igual que yo, y que tenía las puertas abiertas si algún día quería venir a despedirse, pues había escuchado que los seres amados se despiden en los sueños. Pero justo esa noche volvió. Estaba dormida cuando un frío enorme cubrió la habitación. Medio me desperté, pero intenté dormir. Y de repente, comencé a sentir como un brazo me rodeaba. Cuando abrí los ojos medio dormida, noté que era el brazo de mi esposo, y yo toqué su mano. Estaba fría, helada, pero recordé luego que él ya había fallecido. Me quedé sin palabras y su brazo se retiró de mi cuerpo. Yo solo me giré para verlo, pero mi cama estaba vacía. Me destapé y prendí la luz. En el lugar donde dormía él, estaba hundido el colchón, como si ahí hubiera estado su cuerpo. Yo soy muy miedosa, y que me perdone, pero me aterró. Esa noche me dio mucho miedo. Tal vez mis palabras invitándolo no fueron muy buenas. Con mucho respeto le dije que no lo volviera a hacer, pues me llené de miedo esa noche. Jamás te quedes dormido en un funeral. Jamás te duermas, me repetía mi madre cada que íbamos a uno. Y cuando mi abuelo falleció supe perfectamente por qué ella siempre me lo decía. Tenía 15 años cuando todo esto sucedió. Mi abuelo falleció una noche naturalmente. Simplemente ya no despertó al siguiente día. Obviamente lamentamos su pérdida y nosotros viajamos 12 horas en el camión para llegar hasta su pueblo. Al llegar al funeral eran las 9 de la noche. Saludamos a todos los familiares e hicimos la misa para después hacer las guardias. No sé en otros países, pero aquí en México se hacen guardias de pie, a un lado del ataúd. Esa ocasión le tocó a mi papá, y ya dando las 3 de la mañana le dije a mi mamá que tenía ya mucho sueño y que iría a dormirme al cuarto de mi abuelita. Pero no me dejó. Me dijo muy asustada y entre enojada que nunca lo hiciera, que si a poco fueron en vano todas las veces que me decía que no me durmiera jamás en el funeral. Enojada me puso a hacer guardia hasta las 7 de la mañana para que no me durmiera,
4 horas estuve parado a un lado de mi abuelo. Yo ya estaba cansado y muriéndome del sueño. A las 7 de la mañana llegaron los de la funeraria para llevarlo al cementerio del pueblo. Yo ya no podía más y le dije a mi mamá que me quedaría aquí a dormir. Me dijo que sí, pero antes desayunara. Me sirvió un vaso de café y me dio una pieza de pan. Me lo subí para desayunar arriba en la habitación. Escuché a todos irse cuando estaba arriba. Estaba desayunando y todo lo dejé a la mitad, pues me recosté y me quedé totalmente dormido. Momentos después, la sensación de que alguien estaba acostándose en la cama me despertó. Aquella persona se recostó completamente. Yo no lo estaba viendo, pues estaba de lado, pero pude escuchar cómo comenzaba a llorar. Era un llanto muy ahogado, silencioso. Supuse que era mi papá, pues la voz era de un varón. Yo no quise abrir los ojos porque en realidad estaba muy cansado, así que traté nuevamente de dormir. Pero el llanto de mi papá no me dejaba, pues se hacía en ocasiones muy fuerte. También escuché la voz femenina de otra persona, pero no hablaba fuerte. Ella le susurraba a mi papá. Supuse que era mi mamá. Le decía a mi papá que estuviera tranquilo, que la muerte es natural. Pero él solo lloraba. El llanto era desgarrador y muy triste. Me sentí tan mal que abrí los ojos. Me giré para abrazarlos. Pero en la oscuridad del cuarto no estaban mis papás. Me quedé pensando que tal vez fue un sueño, mientras veía ese lado de la cama. Pero las pisadas de alguien del otro lado del colchón me hicieron girar. Quien estaba caminando dirección a la puerta era mi abuelo, el que había fallecido. Me quedé petrificado, pues el miedo me recorrió todo el cuerpo. Noté que iba vestido justo de la misma manera que estaba vestido en su funeral. Caminó hasta la puerta, la abrió y se salió cerrándola. Yo no me lo podía creer. Yo estaba aterrorizado, pero salí a buscarlo. Y en el pasillo ya no estaba nadie, ni él. Me convencí de que fue solo un producto del sueño, así que me regresé a dormir. Desperté a las 2 de la tarde cuando todos estaban llegando. No comenté nada a nadie, pues me tacharían de mentiroso. La familia que veníamos de lejos nos dejaron dormir en la casa de los abuelos varios días. 5 días para ser exactos. Una tía mía se quedó en el cuarto de mis abuelitos. Eran las 2 de la mañana, cuando ella nos despertó a todos con horribles gritos. Todos salimos pensando que alguien se había metido. Llegamos al dormitorio y la encontramos llorando. Su esposo la intentaba controlar, pero ella solo lo abrazaba llorando, temblando, y estaba muy pálida. Le preguntamos que qué tenía, y ella con lágrimas en los ojos nos dijo que mientras dormía, escuchó la voz de su papá. Al abrir los ojos lo pudo ver. Lo vio ahí, al frente de un espejo de cuerpo completo, y después caminó a la salida y se fue. Nuevamente yo no dije nada, y toda la familia pensó que era una alucinación por el dolor de la pérdida. Pero al siguiente día, otra tía nos despertó. Pegó tremendos gritos en la cocina. Al bajar todos le preguntamos qué era lo que había sucedido, y ella nos dijo que solo había visto una rata pasar, que la perdonáramos por el griterío. Nos reímos de ella porque parecía hasta pálida del miedo. Nos dijo que la esperáramos, que nada más recogía su reguero de leche y llenaba otro vaso. La esperamos y cuando llenó otro vaso de leche, ella y todos los demás nos volvimos a acostar en nuestros cuartos. A la mañana siguiente nos despertó el canto del gallo. A las 7 de la mañana estábamos desayunando unos hot cakes.
Y mientras platicábamos entre todos, mi tía Remedios, la que gritó en la cocina, nos dijo algo. Oigan, ¿quieren que les diga la verdad? La verdad de por qué grité en la madrugada. Se escuchaba muy asustada. Todos le dijimos que sí. El comedor se quedó en silencio escuchando su anécdota. Mientras estaba durmiendo, escuché cómo alguien bajaba las escaleras. La casa me da miedo. Por eso, aunque tenía hambre, no salía. Pero ya con alguien acompañándome me sentía más protegida. Así que me levanté de la cama y abrí la puerta. Caminé por el pasillo buscando al que estaba en la cocina. Pero no se veía tanto, pues las luces estaban apagadas y era algo difícil de reconocer a la silueta que estaba merodeando la cocina. Era un hombre, eso no hay duda. Así que bajé a la cocina y ya estando ahí prendí la luz. Pero no logré ver a nadie. Lo busqué pensando que estaba en la sala, pero no. Se me hizo muy extraño y sin embargo traté de no pensar en eso, pues ya estaba abajo. Abrí el refrigerador y saqué la leche. Estaba sirviéndome un vaso cuando de pronto tocaron la ventana. El sonido me dio miedo y volteé lentamente hacia allá. Pegado a la ventana estaba mi papá, viéndome. Es por eso que tiré el vaso de leche, por el miedo, por la sorpresa. Esto contó mi tía y nadie dijo nada en el comedor, hasta que yo rompí el silencio. Les dije que yo también había visto a mi abuelo y que lo vi salir de su cuarto. Un tío de nosotros nos dijo que mi abuelo entonces estaba recogiendo sus pasos, pues a él le encantaba estar en su casa. También les dije sobre la voz de mujer que escuché consolar a mi abuelo. Es tu abuelita, hijo, me dijo mi mamá. Dice que ella también la vio en la cocina, a lo lejos nada más. Pues ella también falleció en esa casa ya de viejita. Me dio escalofríos lo que estaba sucediendo. Esto nos llenó de miedo a todos y por eso, esa misma mañana la mayoría de la familia que estaba ahí, nos fuimos a nuestras propias casas. Y hasta la fecha, como ya tengo un hijo, siempre le digo el mismo consejo. Jamás te duermas en un funeral. Hoy tengo 20 años, pero cuando tenía 13 me llevaba bien con un primo mío que tenía. Me llevaba de una manera excelente. Teníamos una increíble conexión. Parecía más mi hermano o mi mejor amigo. Era de la misma edad que yo. A pesar de eso, de ser tan joven, se enfermó gravemente y lo llevaron a urgencias una tarde. Toda la familia estaba rezando para que recibiéramos buenas noticias, pero todo lo contrario. El doctor nos dijo que había fallecido esa misma tarde. Al escuchar esto, yo quebré en llanto. No podía creer que había perdido a mi primo. Regresamos a la casa y mis tíos se quedaron haciendo los papeleos y todo lo necesario para el velorio. Yo asistí con los ojos llorosos. Me dijeron que me fuera a despedir de él y me acerqué a su ataúd. Me quebré en llanto cuando lo vi desde esa ventanilla. Le comencé a decir que por qué me había dejado sola, que lo iba a extrañar y que nos hacía mucha falta a todos. Cuando estaba recargada en su ataúd, alguien me jaló muy fuerte mi coleta. Hasta me hicieron para atrás. Volteé pensando que ya me estaban quitando, pero nadie estaba cerca de mí. Todos me estaban mirando muy sorprendidos. Y algunos susurros se escuchaban en el viento. ¿Sí viste? ¿Viste cómo le alzaron su cabello?, decían asombrados.
Les pregunté a todos que quién había sido el chistosito, y todos me dijeron que nadie se me había acercado. Mi primo y yo nos llevábamos así. Él me jalaba el cabello y yo a él, en forma de broma, claro. Volteé a verlo y le dije que era él, que se estaba despidiendo de mí. Esta fue mi experiencia. Mil gracias por su atención. Yo soy creyente de lo paranormal y tengo una anécdota para compartirles a todos ustedes. En el 2019 mi esposa falleció en el parto junto con mi bebé. Pedí que las dos embalsamaran juntas, el bebé en brazos de ella. El velorio se hizo en mi casa a las 8 de la noche. Terminó por ahí de las 9:30 más o menos. Todos me dieron el pésame y se pasaron a retirar. Cuando todos se fueron, comencé a hacer el aseo. Estaba tirando y juntando los vasos de unicel y pensando que me había quedado solo. Fui a tirar la basura al patio. Pero de regreso, empecé a escuchar que tocaba en la caja. Me asomé pensando que alguien se había quedado, pero estaba solo yo. Fui al ataúd y busqué a alguien, o algún animal, pero estaba todo normal. Y hasta llegué a pensar que fue el vecino clavando algo. Pero nuevamente escuché que alguien tocaba. Y esta vez estaba tan cerca del ataúd que me di cuenta que provenía de adentro. Abrí el cajón pensando que estaban vivas, pero solo fueron falsas esperanzas. Esa noche me dormí ya tarde, pero horas después me despertaron aquellos golpes. Agarré mi celular y vi que eran las 3 de la mañana. Mis ojos aún no se acoplaban a la oscuridad y estaba intentando desbloquear mi celular para prender la linterna. Y fue en ese momento cuando escuché el llanto de un recién nacido justo a mis pies. Sentí muy fría mi espalda y mis dedos no me respondían. Mi corazón comenzó a latir muy rápido, pues comencé a sentir algo debajo de las cobijas. Algo muy frío, un pequeño cuerpo. Era mi bebé. Con mis dedos temblorosos desbloqueé mi celular. Prendí la linterna y esto hizo que aquel llanto cesara. Apunté hacia el frente y por unas milésimas de segundos vi a mi esposa con esa bata de hospital cargando a nuestro bebé. Mi celular se apagó de la nada y cuando nuevamente me quedé a oscuras, aquel llanto de bebé se hizo presente otra vez. Pero ya no se escuchó en mi cuarto. Se escuchó ahora en el ataúd. Prendí la luz rápidamente y salí a ver el féretro. Ahí estaba ella, mi esposa, con un semblante en su rostro diferente, como con miedo. En sus ojos se le notaba que había llorado, pues se veía el caminito que dejaba la lágrima. Esa madrugada me quedé velando a mi esposa hasta el amanecer. Cuando llegaron mis familiares les pedí que por favor hiciéramos otros rezos, porque no se querían ir. Todos aceptaron y nuevamente hicimos el rosario. En la tarde llegó la carroza fúnebre. Teníamos que sacar el ataúd para meterlo. Y al momento de cargarlo, escuchamos todos cómo tocaron desde adentro 2 veces. Les digo que no se quieren ir. Desde ayer está así. Les dije esto a mis familiares. Ya estando en el panteón hicimos nuevamente algunos rezos y nos despedimos de ellas. Los sepulteros estaban bajando el cajón muy derecho con los lazos, cuando de pronto vimos todos cómo el ataúd se hizo a un lado. Ellos trataron de acomodar el cajón, pero por más que lo ponían derecho, siempre se giraba solo, y esto no dejaba que bajara.
Uno de ellos me dijo que no se quería ir. Tardaron 20 minutos en bajarla a 3 metros, cuando en verdad solo se tardan por lo mucho 3 minutos. Pero uno de ellos me dijo que hablara con ella. Yo le dije a mi esposa que dejara hacer bien su trabajo a los señores, que ella se tenía que ir, que pronto o algún día la alcanzaría para disfrutar a nuestra bebé, que encontrara la paz y que las amaba. Solo así, con estas palabras, el ataúd dejó de moverse y atorarse solo. Regresé a mi casa y bueno, al principio se siente un vacío enorme, pero aprendes a vivir con ello. Jamás las voy a olvidar, solo lo superas. Esta fue mi historia, audiencia. Buenas noches, Santiago, y buenas noches, siniestros. Llevaba 5 años trabajando como conductor de carrozas fúnebres para una funeraria reconocida. Durante este tiempo he presenciado innumerables despedidas, lágrimas y rezos. Es un oficio que respeto profundamente, aunque en 2 ocasiones lo que me ocurrió aún me pone la piel chinita. Ambas experiencias están tan grabadas en mi mente que me cuesta hablar de ellas, pero tal vez contárselas sea una forma de aligerar su peso. La primera experiencia ocurrió 2 años después de que entré a trabajar. Yo estaba trabajando en un pequeño pueblo llamado San Juan de las Lagunas. Me enviaron a recoger el cuerpo de un hombre que debía ser llevado al cementerio para su sepelio. Era un día caluroso, ni siquiera era de noche. El reloj marcaba las 2 de la tarde cuando me ayudaron a subir el ataúd a la carroza. Todo parecía normal. El camino serpenteaba entre cerros y pequeños caseríos. Yo manejaba concentrado, cuando de pronto, a mitad del trayecto, escuché algo. Era como si alguien estuviera tocando el interior de la carroza. Eran golpes leves pero insistentes. Pensé que podría ser una mala fijación del ataúd o alguna herramienta suelta, así que no me espanté. Sin embargo, mientras iba manejando, un lamento bajo y prolongado inundó la cabina. Era un lamento masculino. Era casi como un susurro. Mis manos comenzaron a sudar y mi respiración se aceleró. Decidí detenerme. Bajé para revisar el interior de la carroza, convencido de que encontraría algo. Revisé cada rincón, pero todo estaba en su lugar. El ataúd estaba bien asegurado y no había nadie más. De vuelta al volante continué manejando, aunque más alerta que antes. Y fue entonces cuando lo vi. En el espejo retrovisor apareció un hombre sentado justo detrás de mí. Era pálido, con un traje negro perfectamente planchado y tenía una mirada fija y penetrante. Grité de puro susto, casi chocando contra un poste. Al girarme, el asiento estaba vacío. Nadie estaba ahí. Ese día entregué el cuerpo al cementerio, pero me fui con un escalofrío que me duró semanas. Y la segunda experiencia fue aún más inquietante. Una noche me encomendaron llevar el cuerpo de una mujer a su casa, pues ahí velarían su cuerpo antes del entierro. La difunta había sido vestida con el vestido que más amó en su vida, su traje de novia. Era blanco, largo, con un delicado velo casi transparente. Lo sé porque yo le ayudé a la funeraria a vestirla. Desde que comencé el recorrido, el ambiente se sintió pesado. La carretera que debía atravesar era oscura y desolada, con campos interminables a los lados. Y mientras conducía, me invadió una extraña sensación de compañía. Incluso comencé a oler un aroma suave a perfume femenino. Era floral y dulce. No quise darle mucha importancia, pensando que era mi mente jugándome una mala pasada. Al llegar a la casa, uno de los hijos de la difunta me ayudó a bajar el ataúd. Apenas lo hicimos y él rompió en llanto. Me dijo que el perfume
el que olía en la carroza. Ese perfume era de su mamá, me dijo casi sin poder hablar. Era el que siempre usaba. Yo me quedé helado, no había rociado ningún perfume. Fue extraño, pero traté de olvidarlo. De regreso, atravesando nuevamente la carretera oscura y solitaria, ocurrió algo. Mientras manejaba, de la nada una figura apareció frente a la carroza. Era una mujer vestida de novia. Instintivamente giré el volante con fuerza para evitar atropellarla y casi termino en una zanja. Cuando me bajé para ayudarla para ver si estaba bien, en la carretera no había nadie. Miré a mi alrededor, pero el campo estaba vacío. Regresé asustado al auto, temblando, y entonces comprendí. La mujer que había visto en la carretera era la misma que había llevado en el ataúd. Comencé a manejar con precaución, algo lento. Sin embargo, el perfume que comenzó a olerse se volvió tremendamente insoportable. Era fuerte, tanto que sentía náuseas. Paré en el primer Oxxo que encontré para comprar algo que me calmara. Y mientras pedía una bebida, la chica que atendía me sonrió y me dijo: «Felicidades». Confundido le pregunté de qué hablaba. Y ella me dijo que era por mi boda. «Tu novia está en el carro, ¿verdad? Felicidades». En ese momento mi corazón casi se detiene. Le aseguré que no había nadie conmigo, pero la chica insistió. Me dijo que acababa de verla, que ella estaba vestida de novia, sentada en el asiento del copiloto. Yo, ya muy asustado, temblando, la acompañé a verificar en la carroza, y como esperaba no había nadie. Pero la chica juraba haberla visto, juraba haber visto a una mujer sentada en el asiento vestida de novia, justo como la que había llevado. El resto del camino lo recorrí rezando. Afortunadamente no volví a ver nada, pero el perfume permaneció varios días. Era suave pero constante, como si ella estuviera ahí conmigo. Estas dos historias son lo peor que me ha ocurrido en el tema paranormal, y se las comparto a ustedes. La vida como conductor de carrozas fúnebres tiene sus momentos tranquilos, pero también hay historias que te acompañan hasta la tumba. Mi familia tiene una funeraria en el pueblo donde crecí, y desde que mi padre falleció, me hice cargo de todo. Era un trabajo súper pesado, pero necesario. Sin embargo, lo que me ocurrió una noche mientras transportaba a un difunto es algo que todavía no logro comprender. Todo comenzó con la muerte de don Abelardo, un hombre muy conocido en el pueblo por sus historias oscuras y su fama de haber hecho un pacto con algún demonio. Aunque siempre fueron rumores, pues él no se veía de dinero, no tenía algún talento sobrenatural. Según decían que pactó para salvar a algún familiar, a su esposa tal vez, que hace años se había curado del cáncer, aunque como les digo, solo eran rumores en el pueblo. Sin embargo, en esa época en el pueblo la gente evitaba acercarse demasiado. Cuando murió, algunos vecinos murmuraban que el infierno vendría por su alma. Obvio, yo no creía en esas cosas, pensaba que hablaban ignorantes. La familia de don Abelardo pidió que lo llevara a su tierra natal, un pequeño pueblo en lo profundo de la sierra, 2 horas tal vez. Ahí lo enterrarían. Yo sabía que sería un viaje largo pero sencillo. Conocía perfectamente la carretera y todos los desvíos. A las 9 de la noche, después de asegurarnos de que el ataúd estuviera bien fijado en la carroza,
Partí hacia mi destino. El trayecto comenzó sin problemas. La noche estaba tranquila y el motor de la carroza ronroneaba suavemente, tal como me gustaba. Y mientras avanzaba, siguiendo la carretera, poco a poco se volvió solitaria. Esto se me hizo muy extraño, pues es una carretera principal, y día y noche hay flujo de carros. Manejando me di cuenta de algo aún más extraño. Al pasar por un tramo en el que solía haber un viejo puente, noté que el camino ya no era el mismo. En lugar de la carretera pavimentada, me encontré transitando por un sendero de tierra, lleno de baches y rodeado por árboles altos y densos que casi ocultaban la luna. Pensé que tal vez me había desviado sin darme cuenta, pero estaba seguro de que nunca había tomado otro camino. No había otro. El aire de aquella noche se volvió frío y un silencio inquietante llenó el ambiente. Y de pronto escuché el sonido de cascos detrás de mí. Al mirar por el espejo retrovisor, vi un caballo negro acercándose. Montado sobre él había un jinete vestido completamente de negro. No podía verle el rostro, pues estaba todo oscuro. Un sombrero amplio y oscuro también lo cubría por completo. Él se emparejó conmigo y aunque su presencia era inquietante, intenté no prestarle atención. Es solo un viajero más del pueblo, me dije, tratando de calmarme. Aquel jinete siguió a mi lado sin adelantarse ni quedarse atrás, como si me estuviera escoltando. Y fue entonces cuando la carroza comenzó a fallar. El motor tosió un par de veces antes de apagarse por completo. Me detuve en medio de aquel camino desolado, rodeado únicamente de árboles y sombras. Y mientras intentaba encender la carroza nuevamente, escuché un golpe en la parte de atrás. Miré por el retrovisor y vi al jinete desmontar de su caballo. Él caminó lentamente hacia la carroza, y aunque él no llevaba llaves ni intentó forzar la cerradura, abrió la puerta trasera como si nada. Yo sabía que tenía que detenerlo. Salí del vehículo apresurándome y corrí hacia la parte trasera. «Oiga, no toque eso», grité. Pero cuando llegué, aquel vaquero no estaba. La puerta trasera estaba abierta en par y el ataúd estaba ligeramente movido, como si alguien lo hubiera intentado sacar. La cerradura servía completamente, no la habían forzado. Y además tenía llave. Sentí un enorme escalofrío recorrer mi espalda. Un aroma extraño impregnaba el aire, no sé cómo decirlo, no sé cómo describirlo. Traté de mantener la calma. Revisé alrededor, pero no había rastro de aquel jinete ni de su caballo. Habían desaparecido. Cerré la puerta trasera, volví a la cabina, y para mi sorpresa, la carroza encendió sin problemas. Continué el viaje sin mirar atrás, rezando en voz alta, pidiendo llegar al pueblo cuanto antes. Conforme iba avanzando, aquel camino de tierra terminó y nuevamente me ubiqué. Unos metros más hacia adelante miré hacia atrás pensando que habían abierto otro camino. Pero aquel camino de tierra dijo adiós. Ahora solo había pavimento. Cuando finalmente llegué a aquel pueblo, entregué el cuerpo sin mencionar lo que había pasado. Pero algo me seguía inquietando. Ese aroma como algo quemado, como si se hubiera impregnado en mi ropa, estaba ahí. Esa noche no pude dormir. Una sensación de vacío me invadía. Aquel camino que había tomado después de regreso ya no estaba. Fue todo muy extraño. Pasaron los días sin mencionar esto a nadie. Pero la inquietud creció cuando hablé con el sepultero que había ayudado con el entierro. Me comentó casi susurrando algo que había pasado en el cementerio.
¿Sabías que no podíamos cerrar bien la tumba de don Abelardo? Cada vez que la cubríamos, algo parecía mover la tierra desde adentro y no dejaba que bajara. Esto me dio una idea. En mi interior, y no tengo dudas, aquella noche, el demonio reclamó lo que le pertenecía. Buenas noches, audiencia. Soy conductor de carrozas fúnebres desde hace 8 años. Aunque parezca un trabajo rutinario, está lleno de momentos solemnes y a veces extraños. Los que nos dedicamos a esto solemos bromear con que llevamos pasajeros silenciosos, pero a veces el silencio puede volverse aterrador. Lo que me pasó hace unos días fue algo que nunca podré olvidar. Había terminado un servicio en la mañana y por la tarde me asignaron un traslado hacia un pequeño pueblo llamado San Miguel, a las afueras. Se trataba de llevar a un hombre fallecido de regreso a su tierra natal, donde sería enterrado. Era un viaje largo y, como era de esperarse, la familia no podía acompañarme, así que iría solo. A las 7 de la noche, con el cuerpo asegurado en la parte trasera, encendí mi motor y emprendí mi camino. La primera parte del trayecto fue tranquila, aunque la carretera se volvía cada vez más solitaria conforme me alejaba de la ciudad. A las 9 de la noche ya no había rastros de luces ni casas, solo la oscuridad y el tenue brillo de los faros de la carroza. Empecé a sentir una incomodidad que no podía explicar. El ambiente en la cabina se sentía pesado, como si el aire fuera más denso, pero lo atribuí al cansancio y seguí manejando. A mitad del trayecto, mientras atravesaba un tramo particularmente desolado, escuché un golpe seco en la parte trasera del vehículo. Pensé que tal vez algo se había movido, así que decidí no detenerme. El lugar era demasiado oscuro y solitario para revisar y pensaba que me iban a robar. Tal vez fue algún ladrón que me aventó una piedra. Eso pensé. Sin embargo, los golpes continuaron, pero ahora ya no eran en el carro. Era como si alguien estuviera golpeando el ataúd desde adentro. Encendí la luz interna del compartimiento trasero con un interruptor en el tablero, pero no vi nada fuera de lugar. Aún así, los golpes continuaban. Y luego escuché algo que me heló la sangre. Era un susurro bajo y ronco que parecía provenir de la cabina. ¿Quién está ahí?, dije en voz alta y temblando, aunque sabía que no obtendría respuesta. Por el espejo retrovisor noté algo extraño. Una sombra se movía detrás del ataúd, algo que no debería estar ahí. Mi corazón empezó a latir con fuerza y fijé la mirada en la carretera y aceleré un poco, queriendo salir de ese tramo lo antes posible. Y fue entonces cuando vi algo. En el compartimiento de atrás, es decir, donde iba el ataúd, acostado arriba del ataúd, estaba un hombre. Llevaba un traje oscuro, pero su piel era pálida, casi grisácea. Su cabeza estaba ligeramente inclinada hacia un lado, mirándome con esos ojos profundamente hundidos. Yo grité y casi pierdo el control del volante. Al girarme para verlo directamente, arriba del ataúd no había nada. Pensé que había sido un efecto del retrovisor, así que nuevamente miré. Pero no había nadie. El ataúd estaba vacío de arriba. Decidí detenerme en el próximo pueblo que encontrara, pero la carretera seguía interminable y desolada. Y de pronto un aroma extraño llenó la cabina. Era un olor como a flores marchitas y tierra húmeda. Un aroma que me recordó al cementerio.
Comencé a sentir náuseas, pero no podía detenerme. El silencio se volvió opresivo y de repente escuché una voz susurrar en mi oído. ¿A dónde voy? Apreté el volante con fuerza y murmuré una oración, pero se me olvidaba del miedo y así, todo el trayecto fue aterrador. Se escuchaban golpes, voces demasiado bajas detrás de mí y hasta me golpearon la ventana varias veces. Cuando finalmente llegué al pueblo, detuve la carroza frente a una capilla donde me esperaban para recibir el cuerpo. Al bajarme, noté que los familiares me miraban extrañados. Uno de ellos, un hombre mayor, se acercó y me dijo: ¿por qué estás tan asustado? No entiendo, respondí. Respondí confundido, pero él me dijo que se notaba que había tenido una noche pesada, y no por el trabajo, sino porque su familiar me había acompañado todas esas horas. El hombre mayor me dijo que él podía verlo, sentado ahí, en mi asiento. Miré hacia el asiento y yo no vi nada. Solo ayudé a bajar el ataúd y me fui de esa familia tan extraña. Trabajé en la remodelación de una funeraria hace algunas semanas. Honestamente, jamás me había pasado algo en estos lugares. Quizás sí hay una vibra extraña, pero no pasaba de eso. Una ocasión nos quedamos a remodelar las 24 horas porque no querían perder el tiempo. Además, nos pagarían muy bien, por eso aceptamos. Parte del día y la tarde estuvo tranquilo. Acomodamos todo el piso, pintamos las paredes, hicimos algunos letreros y pusimos nuevos muebles. Cabe aclarar que en la funeraria no había nadie más que nosotros. Todo estaba cerrado al público. Solo éramos mi ayudante y yo. Al llegar la noche, mientras estábamos cenando, estábamos platicando qué faltaba. Nos pusimos de acuerdo y mi ayudante se iba a quedar en la parte de recepción y yo terminaría en el segundo piso. Mientras yo estaba haciendo mis cosas arriba, pude escuchar que Franco me gritó y yo bajé rápidamente. Desde que iba bajando las escaleras, pude escuchar que alguien golpeaba la cortina de metal de la entrada. Pensé que se querían meter a robar, pero al llegar me dijo Fran: ¿estás escuchando? Ahora mira la cámara. No hay nadie en la calle. Y en efecto, no había nadie en la calle golpeando la cortina, y aún así, alguien estaba pegándole. Nosotros comenzamos a rezar y así se tranquilizó ese ruido. Le dije que me apuraría para que nos fuéramos pronto. Al estar en la parte de arriba, rodeado de ataúdes, comencé a trabajar. Pero también comenzó a darme un poco de miedo. Aún así pude controlarlo. Sin embargo, justamente en ese momento, se fue la luz. Me costó varios segundos acostumbrarme a la oscuridad y mientras lo hacía caminaba lentamente entre todos los cajones. Y mientras caminaba, la vibra cambió de la nada. Ahora se sintió todo el ambiente más pesado y yo traté de no darle valor. Sin embargo, un sonido me espantó. Después fueron varios sonidos. Eran los ataúdes que solo se abrían un poco para después cerrarse. Pude ver después de acostumbrarme a la oscuridad que casi todos los ataúdes se abrían solos y se dejaban caer. Algo maligno estaba ahí, intentando asustarme. Cuando estaba a punto de gritarle a mi ayudante, la luz regresó y los ataúdes se quedaron sin moverse. Yo respiré profundo y traté de terminar rápido aquí arriba. Mientras yo estaba dando los últimos detalles de pintura, estaba tan concentrado en la pared que una voz de mujer me espantó. «¿Ya casi termina, señor?» «Sí, ya casi.
Solo termino de dar los últimos detalles de pintura y ya está. Eso le respondí sin mirar atrás. Pensaba que era la patrona, y al voltear, vi que yo estaba solo. Tal vez se bajó, eso pensé. Y al ir a buscarla le dije a Frank que dónde estaba la dueña. Él me miró confuso y me dijo que tal vez estaba durmiendo en su casa. La acabo de escuchar arriba. Fran, no me hagas estas bromas. Fran me dijo que no era ninguna broma y que nadie había entrado y menos a esta hora. A mí se me erizó la piel. ¿Quién carajos me habló? Eso pensé. Yo le dije a Frank que había algo raro aquí, que mejor termináramos rápido. Ahora nos estuvimos acompañando todo lo que restaba de la madrugada. Así con compañía, no nos sucedió de nuevo otra experiencia paranormal. A la mañana siguiente, después de que termináramos, la encargada llegó. Buenos días, muchachos, ¿cómo les fue? No me digan que los asustaron. Sí, sucedieron varias cosas sin sentido. Le dije y ella me sonrió. Sí, nosotros también hemos visto a esa mujer rondar por aquí. Pero tranquilos, no hace nada. Eso me dijo calmadamente. Yo no podía creerlo, o tal vez no quería creerlo, pero era obvio que algo maligno estaba aquí. Cuando pedían trabajos yo ya no aceptaba que fueran de noche. Todo lo hacíamos en la mañana y salíamos antes de que anocheciera. Cuando mi abuela murió, el cuerpo estaba en su casa, en la sala, ya en el féretro. Todo un día y la noche estuvimos velándola. Yo vivía con ella, ya que mi mamá hace tiempo había fallecido y jamás conocí a mi padre. Esa noche, mientras la velábamos, llegó toda la familia. En la mañana se retiraron todos. Dijeron que llegaría nuevamente por la tarde para hacerle otro rosario. Yo me quedé solo con ella. Me dormí por ahí de las 10 de la mañana. Pasé varias horas durmiendo. Me desperté a comer y nuevamente me dormí. Desperté alrededor de las 6 de la tarde, pero ya se escuchaban que estaban rezando. Señora, por nuestros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Oí que rezaban el rosario en voz alta y mucha gente estaba afuera. Supuse que ya todos habían llegado, así que me levanté, me lavé la cara para estar presentable y bajé las escaleras. Cuando iba a entrar a la sala, todos los que estaban rezando guardaron silencio. Cuando abrí la puerta, pude ver que en la sala no había nadie. Ningún familiar mío había llegado. Solo estaba en el centro el ataúd de mi abuela. Se me hizo bastante raro, pero pensé que tal vez estaban en el patio, así que salí. Ya estando en el patio comencé a gritarles a mis familiares, pero no obtuve ninguna respuesta. Salí a asomarme a la calle, y mientras estaba aquí viendo de un lado para otro, pude escuchar nuevamente cómo comenzaron a rezar. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. El sonido venía de la sala, pero ahora era más alto. Y yo volteé y pensé que los iba a encontrar, pero a medio patio otra vez los rezos guardaron silencio. Y al entrar a la casa solo vi a mi abuela. Busqué por todos lados de mi casa de dónde provenían aquellos rezos, pero no se volvieron a escuchar. Me dio tanto miedo que me acerqué a mi abuelita y le recé un poco. Estuve platicando con ella y le estaba diciendo que me estaba dando mucho miedo lo que estaba sucediendo. Después de que platiqué esto con mi abuela, tocaron la puerta. El sonido me asustó, pero eran mis familiares. Apenas habían llegado, y eso me hizo sentir acompañado.
Yo no platiqué nada de este suceso paranormal a ninguno de ellos porque no quería hablar de mi abuelita, y me hice como si no hubiera pasado nada. Pero esa tarde no la puedo olvidar. Sé que tal vez a muchos no les dé miedo mi historia, pero a mí, esa tarde, por poco me muero del susto. Mi nombre es Juan. Apenas escuché tu video de los velorios y hoy quiero compartir mi experiencia. Primero que nada quiero decirles que jamás lleven a sus hijos a un velorio. Se preguntarán por qué. ¿Qué tiene de malo si solo es un cuerpo inerte? Tal vez materialmente sí, pero espiritualmente es muy fuerte ese tipo de cosas para los infantes. Verán, cuando mi padre murió, yo me llevé a mi hijo de 5 años a su funeral. Su abuelo era su adoración y quería que lo viera por última vez. Ya estando allá, todos pasamos a despedirnos. Cuando yo pasé, también pasé a mi hijo conmigo. El ataúd estaba abierto, pero tenía ese vidrio que nos separaba. Al entrar ya con mi hijo, le dije que se despidiera de su abuelo, que era la última vez que lo iba a ver. Cuando lo vio, mi hijo lo único que me dijo fue esto: «Papá, mi abuelito está llorando. ¿Qué le pasa?». Después se dirigió con él y comenzó a decirle algunas palabras. «Abuelito, ¿qué tienes? Ya no llores. Aquí estamos todos en tu casa». A mí al escuchar esto se me salieron las lágrimas, al igual que a los demás que estaban alrededor. Es por eso que me alejé de él y le dije a mi hijo que se fuera a jugar con sus primos. Después de enterrar a mi padre pasaron varios días. Sin embargo, mi hijo comenzó a decir que su abuelo lo visitaba por las noches, pero que le asustaba. Me decía que veía a su abuelo en un rincón de su cuarto mirando hacia la pared, recargado, y mientras estaba ahí, su abuelo lloraba. Lloraba y reía también, pero lo hacía muy fuerte. Así lo vio 3 noches seguidas, hasta que comenzó a pedirnos que si podía dormir con nosotros. Yo les comenté a todos los de mi familia lo que mi hijo estaba viendo, pero nadie creyó en mí. Dijeron que mi hijo estaba haciendo cosas de niños, que solo estaba inventando nada más. A pesar de esas palabras, yo no creí que mi hijo inventara esas cosas. Jamás hizo eso. Pasaron varios días más y mi hijo ya no podía dormir porque decía que veía a su abuelo. Y decía que le daba mucho miedo porque lloraba y reía en el rincón de su cuarto. Una mañana en la que descansé, yo y mi hijo fuimos a su tumba y le comencé a decir a mi padre que él ya había muerto, que por favor ya no visitara a mi hijo, que si lo quería, no lo asustara. Mi hijo le dijo lo mismo a la tumba, que él tenía miedo y que no quería verlo así. Mientras estábamos hablando con su lápida, mi pequeño comenzó a decirme que su abuelo estaba al frente de nosotros. A mí se me erizó la piel y comencé a hablar al aire. Si estaba ahí, quería que me escuchara. Comencé a pedirle nuevamente lo mismo, y mi hijo me dijo que él había dicho que sí, que ya parecía estar más contento, y ya no estaba triste como lo veía en la noche. También me dijo que desapareció al frente de nosotros. Después de esa noche, mi hijo se quedó a dormir con nosotros varias noches más, hasta que nuevamente quiso dormir en su cuarto. Pasando los días, yo le pregunté que si seguía viendo a su abuelo, y él me dijo que no, que él ya se había ido. Poco tiempo después, le platiqué a una amiga mía que se dedica al esoterismo y esas cosas, y me dijo que era muy peligroso llevar a niños a los velorios, porque los muertos se le pueden pegar, ya que tienen un aura muy blanca,
y eso hace seguirlos. Y es por eso que nuevamente les digo que jamás lleven a sus niños a un velorio.